La palabra shtetl remite a un antiguo poblado judío de Europa Oriental. Formó parte de la diáspora, por la que mi pueblo se extendió por todo el mundo. Las alegrías, las costumbres y los traumas de esos asentamientos se transmitieron de generación en generación. Acompáñenme a descubrir esas pequeñas aldeas en la Buenos Aires contemporánea. ¿Cómo se imprimieron las huellas de los diversos judaísmos en esta gran ciudad? Mi nombre es Ezequiel Sidig y esto es A Big Shtetl. Próxima estación, José Hernández. La zona norte de la ciudad es nuestra siguiente parada. La huella del judaísmo en los barrios de Palermo y Belgrano es profunda. Caminando cerca de la parroquia Inmaculada Concepción, conocida como La Redonda, me encuentro con mi amigo Emanuel Taub, uno de los pocos intelectuales que se dedica a la filosofía judía en Argentina. Venía pensando en vos y venía pensando que en general la intelectualidad judía argentina, latinoamericana, no se dedica a la filosofía judía. Por nombrar el Estado-Nación de Israel, Europa, Sí. o Estados Unidos, tenés facultades o tenés los institutos de Jewish Thought o Jewish Philosophy o Jewish Mysticism. Y acá no tenemos nada. Entonces es como tratar de acomodarte y meterte dentro de los intersticios y las grietas para poder desarrollar el pensamiento. Te voy a proponer que te definas, digas, que empieces yo soy en un hilo de tweet. Lo iniciaría con la bio que tengo en mi Twitter, que dice lo que diferencia al ser humano del resto de las criaturas del mundo son los pensamientos inútiles. Pero pensar, el gesto de pensar, no puede estar metido en la institución, digamos, estatal para mí. Por eso es el pensamiento crítico como un pensamiento reaccionario, como un terrorismo. Yo creo en el terrorismo filosófico. Y por otro lado, es inútil. ¿Pero por qué es inútil? Porque es humano y no hay nada más inútil que la humanidad, o sea, porque vivimos para la muerte y en nuestra finitud. Entonces, pensar es saber de nuestra finitud y de nuestra inutilidad. Por eso nos obsesionamos en darle valor a la vida. Pero es el siglo XII, es el inicio de la filosofía judía, ¿o estoy equivocado? Es interesante lo que planteas. O sea, hay una arqueología que podríamos marcar de inicio de la filosofía judía de un contemporáneo de Jesús, que es Filón de Alejandría. Y el problema de Filón es que Filón no podemos decir que es el origen de la filosofía judía porque él entiende que el texto bíblico es la gran obra de filosofía y el gran filósofo es Moisés. Por eso tenemos que ir hasta mediados del siglo XII, siglo XIII, que es el Rambam, Maimónides. Maimónides es el origen, digamos, es la estaca que marca el inicio de la filosofía judía racional, contemporáneo al surgimiento de la Cábala también. El Rambam tiene una vida nómade alrededor del Mediterráneo, ¿verdad? Totalmente, desde Córdoba, después va pasando, después termina en el Cairo, cerca del Cairo. Exacto. ¿Sí? Él es médico del sultán, que habla también de algo que hicimos en la educación moderna y occidental, que es oscurecer o darle un tono oscuro y gris al periodo medieval y sobre todo a lo que se llama el Andalus o Sefarad, ¿no? Del 711 a 1492. Está la Shoah, ¿no? Lo que se llama el Holocausto judío. ¿Qué vínculo tenemos los judíos con la recordación? Yo llamo al genocidio nazi del pueblo judío en Europa, lo llamo el evento Auschwitz. Pues me parece que es el gran concepto que condensa no solo lo judío, sino también la muerte de todos los seres humanos dentro de los hornos de Auschwitz. Porque el pasado judío es contemporáneo y siempre está mirando a futuro, y porque al mismo tiempo, ¿sí?, da cuenta de que hay algo en el judaísmo que entiende que el pasado es olvido y que hay que rescatar eso. Por eso la historia judía es tan importante. Yo digo, la historia la escriben los que saben escribir. Pueden ser vencedores o vencidos, como dice Rab Indio Solari. Porque la historia judía es la historia de la derrota. ¿Sí? No es una historia de heroísmo. Entonces, la historia la construyen y la escriben los que saben escribir. ¿Por qué los judíos somos culposos? Digamos, cuando se habla de la culpa judía, ¿de dónde viene esa cultura? El judaísmo tiene el peaje todos los años.
que es Yom Kippur. O sea, nosotros lo llevamos como digamos, al tema de salir a pedir perdón, ¿no? Mi vieja me educó como, salí a pedir perdón. Yom Kippur, Día del Perdón. Día del Perdón, pero Yom Kippur es el día más individual y subjetivo del judaísmo, en el que primero te tenés que perdonar a vos mismo para poder perdonar al otro. Pero es todos los años, y de eso depende vivir un año más. Ese es el contenido teológico. Y que ahí en Yom Kippur repetimos en el templo, al Het Shefatanu Lejaneja, y nos golpeamos el pecho. El pecho, el corazón además. El corazón. ¿No? Que eso significa en hebreo... Por lo que hemos hecho, nos arrepentimos por lo que hemos hecho. Ante ti. Ante ti, ante Dios, ¿sí? No le golpeás al otro, te lo golpeás vos, en voz alta y en comunidad. Porque el judaísmo no busca la homogeneización, sino que busca ser en la diferencia. O sea, una comunidad o un minyan, que son 10 personas que simbolizan a todo el mundo, son 10 diferencias. Si el judío no brilla, perece. Estoy de acuerdo, pero porque el brillo incomoda. Si el judaísmo no incomoda, no es judaísmo. Ya el judío de por sí era políglota, y eso incomodaba. Hablaba hebreo en la sinagoga, Arameo. o yiddish en el shtetl, y alemán para negociar y comerciar con el no judío. ¿Qué te hace judío? Hoy en día no cumplo ni una alajá de Shabbat, pero me levanto pensando en judaísmo, estudio y enseño judaísmo, ya sea mística o filosofía judía, y me duermo pensando en judaísmo, y elijo que antes de pensar o responder sobre cualquier cosa, voy a lo primero de lo primero que tenemos en el judaísmo, que es el texto bíblico. Y desde ahí parto. Y ese es mi lugar en el mundo. Termino de hablar con Emanuel y me quedo pensando que quizás solo podamos entender esta época cuando haya concluido. Mientras tanto, los cambios son insoslayables. Karina Finkelstein es rabina del movimiento reformista y fue la primera en casar a 2 mujeres en un templo de la ciudad de Buenos Aires. Una chica de 16 años va hacia la bimá, que es el púlpito de los templos, vestida con una mini y un talit. Conozco esa historia. ¿Qué pasó antes para que esa chica llegara a ese momento? ¿Y qué está sintiendo esa chica subiendo a leer la Torá frente a una feligresía? Pasó mucha rebeldía al lugar de la mujer, pasó mucho amor a la tradición de Israel. Básicamente mi vida acontece casi desde que nací adentro de una comunidad. Entonces era lógicamente que iba a encontrar algún espacio, quizás el más rebelde, que es el de leer Torá. Si pudieras establecer una línea, ¿cómo fue ese proceso entre esos 16 años y convertirte en rabina? ¿Qué cosas tuvieron que pasar? Mi vocación es la educación. Entonces generó muy buenos vínculos con las personas. Yo llegaba a lugares, empezaba a enseñar, y de ahí como que naturalmente algunas cosas iban pasando. Y de esa manera creo que ese es el hilo, ¿no? Hablar de una mesa, estudiamos Torá, y de allí se genera como un vínculo muy hermoso de liderazgo espiritual, de un lugar de consejo o de enseñanza. ¿El judaísmo marca un solo camino? Básicamente no. La tradición judía fue construida a lo largo de miles de años de judíos y judías errantes por el mundo, con un libro que es la Torá, pero después hay un devenir y un pensamiento y una evolución de lo judío en un montón de lugares y en un montón de biografías que hacen que lo judío debe mirarse desde el prisma de la diversidad. Y el problema es decir que el otro no es judío. Las primeras 2 rabinas fueron Analia Bortz y Margit Baumatz en el seminario rabínico. Quien trae esta posibilidad es Marshall, o sea, el momento de Marshall al fundar Betel, de fundar el seminario rabínico, de empezar a generar este movimiento de judaísmo no ortodoxo, pero vinculado con las fuentes y vinculado con nuestros textos y con el estudio y con la vida comunitaria, se genera esta posibilidad de buscar la igualdad entre varones y mujeres. Esto que yo creo que hasta el día de hoy eso no está logrado, porque cuando se convoca a una mujer para que sirva una keilá, se dice, bueno, pero se necesita un varón también.
Y entonces naturalmente se genera una tensión, porque claramente ahí no, digamos, está claro lo que sucede. ¿A dónde estamos? Este lugar es Nahal. Nahal es un centro de estudio de familias, un centro de estudio espiritual, que nace cuando yo decido salir del marco institucional tradicional. Tenía como un desafío por delante, que era que se realice el primer casamiento igualitario. Y mi forma de salida es oficiando, liderando la ceremonia de casamiento en la jupa de Romy Bebiki en NSI Manuel. Luego de ello yo salgo de allí y ya tenía en mi cabeza que quería algo parecido a esto. ¿Y qué es esto? Es un lugar que esté abierto a judías, judíos, judíes con experiencia en la vida judía o sin ella, que tengan ganas de sentarse alrededor de una mesa y estudiar. Tenés pantalones puestos. Sí. Y eso, digamos, está reñido con las reglas del recato de la ortodoxia. En la Torá lo que dice es que no va a vestir varón con ropa de mujer ni mujer con ropa de varón, digamos. Eso es lo que podríamos leer del texto. Y en la Torá también dice ojo por ojo y diente por diente. Es decir, nosotros somos judíos del desarrollo, de la evolución, de la Mishnah, del Talmud, de los libros posteriores de ley. No es que hacemos lo que textual y literalmente está escrito, sino que hay mares y ríos de palabras, de rabinos, de rabinas, de personas importantes, de libros, que hicieron de esa ley, de esa filosofía, de esa forma de pensar, todas las posibilidades que son. Hay un objeto acá que está todo el tiempo presente, claro, es ineludible, es este cuerno tremendo, que es un shofar, pero me gustaría que me expliques qué es un shofar. ¿Cómo rezamos las personas? Con la palabra. Pero a veces vos no podés poner en palabra lo que vos sentís. El shofar es el sonido no articulado en palabra que sale de las profundidades del corazón. Y vas a conectar con tus pensamientos, con tu tfila. Ese contacto entre tus pensamientos, tu pnimiut, tu interioridad y el sonido del shofar es la mitzvah del shofar de Elul. Estuve con algunas personas queridas, debo ser sincero. A veces pasa. Generalmente cuando uno se conecta con la espiritualidad, lo primero que aparece es algún abuelo, alguna abuela, algún tío, algún maestro querido. Y se aparece como la presencia en el lugar, ¿no? Y está bueno. Así como, qué bueno, qué bueno. Gracias, hermoso. El judaísmo y la política. El judaísmo y las persecuciones. Caminando por Avenida Libertador, termino por encontrarme con uno de los símbolos más horrorosos de la historia argentina, la ex ESMA. Aquí, durante la última dictadura cívico-militar, estuvo detenida desaparecida la periodista Miriam Lewin. ¿Cómo empezás a militar o cómo llega la política nacional o la política internacional y si eso se conjuga con algo que con Israel, digamos, si estaba presente? Mi familia no era sionista. Mi papá, por ejemplo, me llevaba a ciclos de cine y yo a los 11, 12 años ya había visto morir en Madrid la batalla de Argelia. Sí. Mi papá, por ahí sin darse cuenta, había ido fraguando en mí cierta orientación política. Yo entro al colegio en 1970. El primer y segundo año yo percibía que había, en plena dictadura de la NUCE, algún movimiento en el que estaban involucrados mis compañeros de división, pero no acertaba a determinar qué. Después pasa que conozco a un chico 2 años mayor, muy formado políticamente, que es la primera persona que en mi vida me valora por aquello que hacía que otros me marginaran, que eran mis lecturas, como se dice ahora, mis consumos culturales. Y empieza a darme para leer textos anarquistas. Ahí empecé a leer y a consultarle a mi papá acerca de Bakunin, de Malatesta,
y mi papá empieza a comprarme libros y acercármelos. Con lo cual, yo empiezo una militancia en el anarquismo en un grupo minúsculo que habíamos creado con este muchacho. Sí. Nos acercamos a la Fora, empezamos a escribir artículos para La Protesta, que era el diario anarquista, y finalmente me uno a otro grupo anarquista que ya tenía una expresión universitaria. Por supuesto que yo todo esto lo hice a escondidas de mis padres. Yo tenía 14, 15 años, o sea, era... Y ahí empecé, a partir de las charlas con compañeros del Nacional Buenos Aires, a ver que si yo quería incidir en la historia de alguna manera, lo tenía que hacer desde el peronismo. Claro. Y estamos hablando de un contexto donde aparecía gente colgada de puentes. López-reguismo. El López-reguismo y la AAA. Mi papá me planteaba, está muy bien que vos pienses como quieras, pero yo no quiero que te maten por tus ideas. Sucede el golpe, empiezan a ocurrir cosas extrañas en la facultad. La represión y la identificación de quienes hablábamos en los cursos o en las asambleas ya estaba bien afilada, es decir, nos tenían fichados. Lo que empezó a pasar a partir de marzo del 76 es que la gente no empezó a aparecer. ¿Qué fue tu caso? Hay muchas mujeres judías en la ESMA, ¿no? Patricia Rosenblit, Sara Solars. Tiene relación con la participación del judaísmo argentino en la militancia revolucionaria. ¿Y por qué? Que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con esta tradición de venir de Europa, de una Europa donde había partidos o movimientos de izquierda de los que nuestras familias formaron parte. Hay una cultura afín a la izquierda. ¿Se puede trazar algún vínculo entre Auschwitz y ESMA? Yo nunca escuché dentro de la ESMA algo que tuviera que ver con el antisemitismo, como sí escuché en Fuerza Aérea. Yo he visto una convicción religiosa acerca de la justicia de esta cruzada que estaban emprendiendo. ¿Y eran particularmente antisemitas? En la Fuerza Aérea hay un antisemitismo que tiene que ver con el nacionalismo católico. Yo, sin embargo, y esto lo dije en otras oportunidades, no creo que a mí me hayan secuestrado por ser judía. Pasa todo ese tiempo oscuro, vos estuviste, digamos, desaparecida desde mayo del 77 hasta enero del 79. Podés salirte, te vas a New York en el 81, ¿verdad? Empezás a dar testimonio. Lo hice con mucha dificultad porque quienes habíamos sobrevivido teníamos el peso de la culpa de haber sobrevivido. Y esa pregunta que siempre te haces y que también se la hacen los sobrevivientes de los campos de concentración nazis. ¿Por qué yo? ¿Pasó eso? No. Y siempre te preguntás qué hubiera pasado si hubieras obrado de manera diferente, en el sentido de que, por ejemplo, todos los compañeros que querían dejar de militar y que yo convencí para que siguieran y que ahora no están, y yo sí. Y eso me produce un enorme dolor. Por otro lado, cuando me convocaron a declarar en el juicio a las juntas y mi mamá tenía miedo y decía, otra vez te vas a meter en problemas, yo le dije, mamá, si yo hubiera sobrevivido a un campo de concentración y me hubieran convocado para declarar en el juicio de Nuremberg, vos no me estarías diciendo esto. Y no me dijo nunca nada más. Hay que tener en cuenta que ir a declarar en el juicio a las juntas implicaba un riesgo. La democracia era muy joven. De todas maneras, fuimos muchos los que la tomamos y que participamos de esa enorme catarsis colectiva en la que intervinimos muchísimos judíos. Una pregunta íntima, pero ¿dialogás con tu papá? Sí, a veces pienso que diría mi papá si estuviera vivo hoy, si estaría orgulloso de mí, o si me recriminaría algo, o qué tipo de diálogo. Pero mi viejo se murió muy joven, mi viejo se murió el día de la tablada, el 23 de enero del 89. ¿Qué te hace judía?
la historia, la herencia, ¿no? La cultura. O sea, vos, siendo judío, te podés sentir en casa en tantos lugares en el mundo. Yo te quiero agradecer porque acá me sentí en casa. Una buena mesa judía siempre está llena de diferentes platos. Betsy Greenblatt no solo es artista plástica, sino una cocinera que sabe hacer gefilte fish y kibbes, ruso y turco. Yo sé que sos ambidiestra, ¿no? Es decir, venís de una familia ashkenazí, rusa, y cocinás turco. Se nos ocurrió que me puedas enseñar a cocinar. Bueno, entonces pensé que podíamos hacer knishes. Ok. Bueno, entonces acá tengo ya harina. Le voy a poner huevo. Lleva unas gotitas de vinagre. El relleno del knish lleva papa y cebolla. Pusimos a hervir las papas. Bien. Pusimos a dorar las cebollitas. Bien. La masa descansó y vos la vas a estirar. Yo lo que voy a hacer es como una hilera. Es lindo ir estirando a la vez que uno lo va enrollando. Ok, perfecto. Acá lo voy a cerrar primero. Y con tu misma mano tratás de cortar la masa. ¿Está bien así? Sí. Ah, no, increíble. ¿Sí? Bueno, ok. Increíble. Ay, ni moti. Solamente nos queda pintarlos Sí. y ponerlos al horno. Diferencias entre la comida ashkenazí de Europa Oriental y la comida árabe de los sefaradíes o mizrajíes. Bueno, la diferencia básica es que venían, como vos decís, de lugares geográficos tan diferentes que la comida ashkenazí es una comida con menos elementos, con muy pocos elementos, sin mucho condimento, digamos con elementos económicos. Los sefaradí se fueron ubicando en zonas cerca del Mediterráneo y más ricas y con muchas más especias. Entonces, la comida es, bueno, hay que decirlo, más rica. Mi corazoncito también está con los sefaradí porque yo me casé con un sefaradí. Ok. Y entonces, en realidad, me dediqué mucho más a cocinar la comida sefaradí. ¿De dónde venían tus viejos o tus abuelos? Claro, mis abuelos. Los dos venían de Polonia. Ellos no eran tan pobres, pero sí toda la comida, sobre todo que yo comía en la casa de mi abuela, tenía que ver con hígado que se hace a la plancha y después se raya y se mezcla con huevito duro. Es decir, eso era toda, ¿entendés? La comida. Comida que siempre había los viernes cuando íbamos a comer a lo de mi abuela. Bueno, vamos a hacer una comida que se llama lubie. Sí, con porotos. Con porotos, osobuco y roast beef. Bueno, entonces, si querés, vos me ayudás, Dale, lo desgrasamos un poquito y lo cortamos. Este es para cortar en trozos. Los porotos, que fueron previamente hidratados, los vamos a poner a cocinar en ollas separadas, la carne y el poroto. Escuchame una cosa, Sí. ¿quién te enseñó este plato? Bueno, mi suegra. Muy generosa en las recetas, porque vos sabés que las Digo, porque turcas... vos sos rusa. Sí, las turcas de esa época no enseñaban tanto, y menos a una nuera, enseñaban a sus hijas. Por eso lo no digo. tenían recetas, ellas hacían todo a ojo y transmitían a sus hijas. Además va acompañada con arroz turco, Con los fideitos. con los fideitos Tostados. y arrocito tostado. Hermoso, Previamente hermoso. es riquísimo. Escúchame, tengo hambre. ¿Qué hacemos? Yo también. Entonces- ¿Vamos a la mesa? Dale, vamos, bueno, dale, vamos. Bueno, sos buen cocinero. Es todo tuyo. Está buenísimo. Hacemos una picadita y traemos... Lo que hicimos, que es el lubie con el arroz turco. El plato se come poniendo el arroz abajo y arriba Claro. la carne con el Claro. porotito. Bueno, lo hago yo Dale. acá. Ahí va. Ahí está. Así es como ¿Verdad? es. Sí. Claro, me suena. Salió muy bien. Me gusta. Qué bueno.
¿Qué te hace judía a vos? Pertenecer a un pueblo, a una religión y a una comunidad que admiro. Hermoso, Betsy. Yo admiro tu comida. Sigamos comiendo. Gracias. Una maravilla. Gracias a vos. Se nos terminó el día y también el programa. Conocimos músicos, escritores, periodistas, artistas, comerciantes, rabinos, deportistas, intelectuales, gente común. Cada uno en sí es un judaísmo. Cada barrio en sí tiene su impronta. Pero todos formamos parte de lo mismo, de una gran aldea que se expande incluso sobrepasando las fronteras de esta ciudad. Hacia allá vamos. Esto fue A Big Shtetl. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.